La Universidad Nacional Autónoma de Honduras celebra 57 años de autonomía. Y por supuesto esto es algo que no podíamos dejar pasar para hablar sobre el tema en Expresión Estudiantil a través de UTV, Canal Universitario de la Cultura. Y para hablar de ese tema hay un grupo de estudiantes de la máxima casa de estudios con quien abordaremos brevemente este tema sobre la autonomía. Bienvenidos. Antes de que iniciemos a conversar un poco, si nos presentamos, tu nombre y de qué carrera. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lee Jaruzelski Reyes Marín y soy estudiante de la carrera de Arquitectura. Muy bien, gracias, Lee. Mucho gusto, mi nombre es Filomena Mía y estudio la carrera de Pedagogía. Gracias. Buenas, mi nombre es Gabriela Reyes y estudio la carrera de Derecho. Mucho gusto, mi nombre es Henry Romero y soy estudiante de la carrera de Medicina. Muy bien, de diferentes áreas del conocimiento, para que abordemos, les decía yo brevemente, sobre este tema de la autonomía. Son 57 años y es un tema definitivamente trascendental, es algo sumamente importante, por eso decía yo, no podíamos dejarlo pasar. ¿Qué conocemos? ¿Qué sabemos de autonomía universitaria? Específicamente en la autónoma, pero quizá alguien de ustedes ha leído algo de la autonomía en Latinoamérica, la autonomía universitaria. ¿Qué podríamos decir? ¿Quién de ustedes podría referirse al tema de autonomía en las universidades? Sí, podríamos decir que no podemos hablar de autonomía sin no ser a través de una reforma, y no podemos hablar de una reforma si no tenemos autonomía. Y en este sentido podríamos remontarnos un poco a la historia de la autonomía, esa gran conquista que se tuvo, esos estudiantes valientes de ese momento de 1957. Por lo tanto, si lo contamos, por eso hoy estamos celebrando los 57 años de aniversario de nuestra autonomía, de nuestra máxima casa de estudio, donde podremos decir que fue una conquista, una lucha por lograr esa autonomía, que es de tanta ayuda para una institución. Y es así como en la primera reforma, cuando la universidad era denominada el genio emprendedor y del buen gusto, siendo presidente Juan Lindo, que se elevó a ser una universidad del Estado. Luego podemos decir, cuando en la segunda reforma se aprueba lo que es la laicidad en la educación superior. Y es así cuando la tercera reforma en 1957 ya hablamos cuando la autonomía o la institución, logra su plena autonomía. Y en este sentido, por eso que va acompañada también del decreto 170 y a la vez de la ley orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde en este sentido podemos decir que nuestra universidad, partiendo del artículo 160 de la Constitución de la República. ¿Qué dice el artículo 160? La encargada de dirigir, organizar, supervisar y coordinar la educación superior en nuestro país. Henry, ¿qué piensa de que la Constitución de la República tenga ese mandato específico y al mismo tiempo es un respaldo para la autónoma, saber que tiene esa dirección, esa facultad directamente hacia nuestra universidad? ¿Qué piensa de eso? Bueno, como todos sabemos, la educación es un medio que requiere que sea regido por algo o por alguien, y en este caso por un ente, y antes era dirigido por la Secretaría de Educación, pero como en el decreto de 1957 se dice que ahora la universidad va a ser la función del Estado en regir la educación superior. Entonces es importantísimo esta función, porque dando así a la universidad esta función significa que ella puede promover, puede instalar nuevas normas sobre cómo se va a regir nuestra educación superior, cómo se van a formar los nuevos profesionales en nuestro país, cómo se va a dirigir el futuro de los profesionales y del mercado profesional que se tiene en nuestro país. Y además leí en una referencia bibliográfica que dice que en cuestiones de educación superior la universidad es el Estado, o sea que el Estado no tiene injerencia en nuestra educación superior. Muy bien, sí, hablamos de Estado y hablamos de gobiernos también. Tenemos nosotros, yo diría, la bendición como universidad de que no estamos preocupados de que cada gobierno que venga quiera hacer esos cambios que a veces pueden ser más bien un retroceso para cualquier institución. Precisamente por esa autonomía la universidad puede ir caminando. Ustedes hablaban de reforma. Bueno, pues va avanzando en este proceso de reforma y también esto es
gracias también a esa autonomía. Algo más, no sé si Lee quiere mencionar algo. Bueno, en definitiva, es muy importante celebrar estos 57 años que la universidad ha tenido de autonomía. Es decir, ser la rectora de la educación superior, como lo decía Filomena, nos ha dado como que esa libertad de no estar dependiendo ni de los políticos ni tampoco de la iglesia, que eso fue uno de los objetivos que estaban buscando estos estudiantes que iniciaron este proceso de autonomía. Entonces eso también vale destacar, que aparte de estar aislados del tema de la política, también estamos aislados de la religión, y esto lo volvió un poco más laica. Sobre la laicidad, menciona Lee. Doris, ¿qué piensas sobre ese punto? Porque yo no he escuchado mucho hablar, lo sabemos, que la educación tiene que ser así. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Lee lo habla, y lo habla como un logro que obtuvieron los estudiantes en aquel entonces. Por eso la universidad ahora también, dentro de la autonomía, hablamos de esa laicidad. ¿Qué piensa de eso? Cabe mencionar que la lucha que hicieron aquellos jóvenes en aquel entonces es un logro en el cual nosotros ahorita deberíamos de celebrarlo al máximo, debido a que si no es esa lucha que ellos tuvieron, no estuviéramos como estamos. Esperamos que esto no se quede aquí, sino que siga para más, para siempre beneficio para todo el estudiantado y también a la educación. Compartiendo con el compañero Lee también, quiero mencionar y destacar en la situación de los avances que hemos tenido debido a la autonomía, tanto a los recursos como es la cultura, la educación y la tecnología, los avances que poco a poco hemos ido teniendo, y también esperamos que también hayan más, que no solo se queden en eso, y debido a los avances, todos los frutos que vamos a tener que hacer nosotros también como estudiantes del presente, para luego nuestros hijos y la descendencia que venga para todo lo que es la cuestión de la autonomía estudiantil. De alguna manera, ¿quieres decir algo, Henry? En cuanto a la laicidad de nuestra educación superior, me interesa mucho porque a veces vamos a remontarnos a la Edad Media y nos vemos que toda la educación estaba regida por lo que es la Iglesia Católica. Entonces eso daba como subjetividad y retrasaba lo que es el desarrollo de conocimientos. Entonces esa laicidad de nuestra educación nos permite profundizar en los conocimientos científicos y a aumentar el conocimiento en investigación, porque es uno de los ejes que tiene nuestra universidad hoy en día, aumentar ese objetivo de investigación en nuestros estudiantes. Entonces, si estamos con algo que no es laico, entonces vamos a tener una sujeción a la religión. Entonces, eso nos permite profundizar un poquito más en el conocimiento. Y en este sentido podemos decir que la autonomía es una herramienta, ¿verdad?, de la cultura, la ciencia, las artes, apartándonos por eso decimos de laicidad, o sea, apartándonos de las cuestiones religiosas. Y en este sentido es una herramienta de desarrollo para el país. Porque si hablamos de que donde se produce la ciencia, el conocimiento, la cultura, lo que el pueblo produce, esa es la verdadera autonomía. Podemos decir que ese es el avance de todo, como nos explicaban anteriormente en cuanto al hombre, a la opresión del hombre. Ahora no, ahora tenemos un poco más de libertades a acceder a la educación, y eso nos permite, gracias a la autonomía que se tiene, a poder producir más conocimientos en la sociedad. Muy bien. Filomena dijo pueblo y usted dijo acceso. ¿Qué podemos hablar si hablamos de pueblo, de educación superior, pueblo y acceso? ¿Cómo podemos formar una idea ahí, Lee, con esto, hablando también de la autonomía? Uno de los ejes transversales de la educación universitaria de nuestra alma mater es la accesibilidad para todas las áreas sociales o las clases sociales de nuestro país. Esto implica llegar hacia los lugares donde hay más necesidad económica en este caso. Queremos que el tema de la autonomía nos ayude a llegar a ese tipo de personas para así evolucionar y seguir adelante con el tema de educación. Los porcentajes son muy bajos en nuestro país con respecto a las personas que llegan a sacar una carrera universitaria. O sea que todos los estudiantes que estamos aquí en la universidad somos, por decirlo así, privilegiados en este aspecto. Creo que esa accesibilidad es la que realmente tenemos que buscar como universidad, y apoyarnos de la misma autonomía y del buen manejo de esos recursos
para que esto llegue a mucho más personas, hayan mucho más profesionales y la evolución de los pueblos se debe más que todo a la educación que estos tengan. Sí, nadie puede desligar lo que es autonomía de hablar de una universidad o de una educación superior accesible al pueblo de forma gratuita, extendida en todas las áreas del conocimiento. Y bueno, ese es la visión, eso es lo que persigue justamente nuestra universidad. Lo sabemos, lo vemos, ustedes lo mencionaban, Doris lo mencionaba. Y bueno, tenemos que nosotros también de alguna manera que vamos en ese proceso empaparnos, asirnos de eso, ¿verdad? Tomarlo, asimilarlo para también vivirlo y poder transmitirlo también, multiplicarnos, ¿cierto? En esto. Más adelante vamos a preguntarles cuál tendría que ser ese rol de los estudiantes universitarios, pero antes yo quiero que hagamos una pausa para que los televidentes vean algunas de las imágenes de cómo se han celebrado estos 57 años de autonomía a través de muchas actividades por aquí que los jóvenes han participado de forma académica también. Demos un vistazo a cómo se ha celebrado este Día de la Autonomía aquí en la Autónoma. Muy bien, continuamos entonces aquí en Expresión Estudiantil. Se ha vivido de una forma bastante especial la autonomía en la universidad. El papel del estudiante universitario en esa autonomía. Antes de preguntarles eso, yo les diría, ¿a qué se opone? Si yo dijera, ¿a qué se opone la autonomía? ¿Qué evita la autonomía? ¿A qué, que no es bueno, se convierte la autonomía en un muro, por ejemplo? ¿Qué podría ser? Bueno, Jorge, contestando esa pregunta, yo diría que como en nuestro país, en esa época que se dio ese decreto de 170, el de dar la autonomía a Honduras, porque estamos viendo una situación de un golpe de Estado a otro y otro golpe así, entonces eso nos ayuda a evitar que los gobiernos impongan reglas cada gobierno imponga sus reglas sobre la educación superior, entonces permite que haya una normativa que sea generalizada en todos los años, en todos los gobiernos, sin que ellos tengan el poder de meterse en los asuntos de la educación superior. Muy bien.
En este sentido, me gustaría recalcar algo muy importante que mencionó la señora rectora hoy en el debate, de los ejes fundamentales que la autonomía de hoy está trabajando. Y en este sentido hablamos del compromiso con la democracia, el desarrollo académico y bastante de lo que es la internacionalización. Y en este sentido podríamos decir que necesitamos mucho del escuchar al estudiante. En toda universidad es el estudiante la razón de ser de la misma. Por lo tanto, es importante mencionar este aspecto. Los estudiantes deberían indagar un poco más de lo que es investigar, leer un poco más de lo que es autonomía, empaparse, decíamos, un poco más. Lee, ¿qué piensas de eso? Porque hay a quienes se les puede preguntar sobre autonomía y bueno, quizá digan, no sé, o ¿qué podríamos, ¿a qué podríamos exhortar a los estudiantes universitarios referente a este tema? Pues en definitiva tenemos que incentivar un poco más al estudiante no solo a saber de autonomía, sino que a empaparse de muchas otras situaciones que nos afectan en nuestra vida universitaria, que después se ven reflejadas en nuestra sociedad. Yo apoyo bastante el hecho de que haya una representación estudiantil que opine y ayude a tomar decisiones con respecto a lo que se hace y no en nuestra universidad y en toda la sociedad en sí. Porque la verdad es que creo que nosotros somos también personas que nos vemos afectados por todo este tipo de reformas que se hacen, a veces en bien, a veces en mal, pero tenemos que estar no solo protestando, sino que siendo un poco más partícipes en este tipo de decisiones, en este tipo de situaciones, que realmente se nos escuche y apoyar también a las autoridades en las buenas decisiones y también reclamar cuando no se tomen las adecuadas. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el compañero Lee en cuanto al todo el proceso que se debe de llevar como estudiante. Desde el momento en que entramos a la universidad, nosotros ya somos parte de la ciudad universitaria. Informarnos, saber, investigar, estudiar, parte del deber de lo que es nosotros como estudiantes, y también saber cuál es la situación en el ámbito educativo en cuanto a las reformas. ¿Por qué? Porque como decía los compañeros, no es cuestión solo de venir a protestar. Es cierto, tenemos todo derecho a la protesta, pero fundamentar en qué y por qué. No solo ir y hacer la protesta y hacer el relajo cuando no sabemos también por qué o por qué. Entonces, como tener informado es parte del deber estudiantil, saber, involucrarnos como estudiantes en todas las actividades. Pero yo pienso aquí que también es un reto para nuestras autoridades el hecho de tomar también en cuenta la opinión de los estudiantes, porque yo actualmente soy el presidente de la Asociación de Estudiantes de Arquitectura y en muchas ocasiones nos vemos realmente aislados, olvidados de muchas situaciones tan simples como son infraestructura. Por mucho tiempo no tuvimos ni siquiera baños en nuestra escuela, y si nosotros no nos protestamos de una manera diferente, realmente no nos hubieran puesto atención. Lo hicimos por medio de documentos y todo eso. Me parece muy bien que se haga de esa forma, pero es un reto para las autoridades estar pendientes de todo ese tipo de situaciones, pues. Justamente en el evento especial sobre la autonomía, un representante estudiantil hablaba de la importancia de que se escuche al estudiantado. Ustedes lo dijeron, los protagonistas son los estudiantes. Lo más importante de todo esto es el estudiantado, por supuesto. Así que es ahí donde se ocupa entonces un estudiantado crítico, analítico, ¿cierto? Que se forme opinión. Y que aporte soluciones. Que aporte soluciones, que esté organizado. El estudiantado debe organizarse. ¿Qué piensan del gobierno estudiantil? Yo creo que tiene que ver con autonomía también. Henry, ¿qué piensa del gobierno estudiantil? ¿Cómo lo ve? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Debe mejorar? ¿Qué pasa con el gobierno estudiantil en la autonomía? Bueno, basándonos en eso, estos días atrás tuve una plática con el vicerrector de orientación, el abogado Ajax, que él me estaba comentando que para que el gobierno estudiantil sea reconocido, tenemos que tomar en cuenta el decreto que se emitió en el Congreso Nacional en el 2012, que dice que los estudiantes deben organizarse como una ley electoral para todos los estudiantes, no solo por facultades. Y entonces,
si estamos organizándonos solo por facultades y no tomamos en cuenta todos los demás, no está avanzando no eso. estamos avanzando. Y entonces me dijo el abogado, si esto no se llega a un acuerdo, a una ley electoral conjunta de todos los estudiantes, esas autoridades estudiantiles no van a ser reconocidas por la universidad. Y entonces vamos ¿Y a eso cumplir se traduce en qué? en que no vamos a tener representación, no vamos a poder influir en las decisiones, en la toma de decisiones que es necesario para que nosotros podamos avanzar como estudiantes y influir en cómo se va a avanzar nuestra educación. Bueno, y lo que se trata de gobierno estudiantil y la representatividad, seguramente vamos a tomar más adelante tiempo para hablar sobre ello, porque es bastante importante también, yo digo que es fundamental para que la universidad salga adelante esa representación estudiantil también. Vamos ya cerrando nuestra entrevista, esta charla sobre la autonomía, ya para ir cerrando. ¿Qué más podemos hacer? Yo lo miro así animado con el micrófono así listo para opinar. Sí, la verdad es que la participación estudiantil definitivamente debe estar presente en todas las decisiones, como lo comentaba. Antes de que se emitiera este decreto que nos estás hablando, este artículo, las escuelas y facultades se han estado organizando independientemente debido a la necesidad que existe de este tipo de asociaciones. Creo que la mayoría de las personas se equivocan con respecto a este concepto. Las asociaciones no simplemente sirven para protestar, sino que son un medio para llevar soluciones a la sociedad, a la comunidad estudiantil y a toda la sociedad hondureña en general. Nosotros estamos trabajando con temas de voluntariado, reciclando bastante material, haciendo tecnologías alternativas, buscando de qué manera podemos ayudar a la gente, a nuestra comunidad, generando conferencias. También ese punto de vista tenemos que verlo, tenemos que analizarlo. La asociación no simplemente sirve para protestar ni defender derechos, también tenemos deberes que cumplir. A ver si Filomena nos ayuda también, nos da su opinión, pero también si nos ayuda a hacer reflexión sobre ese papel del estudiantado para defender la autonomía. Vamos a hacer una breve reflexión sobre esto. Conscientes de que hay que defender también y estar listos, porque por ahí se nos ha dicho que ha sido en algún momento, y yo creo que siempre es latente, las amenazas contra la autonomía. ¿Qué reflexión podemos hacer para que el estudiante esté alerta y dispuesto a defender la autonomía? En este sentido, cabe mencionar que es muy importantísima la organización estudiantil y el compromiso que exista de cada estudiante con nuestra alma mater. Realmente la universidad tiene aproximadamente 100.000 estudiantes, los cuales podemos decir 100.000 estudiantes preparados y organizados, podemos ser capaces de defender cualquier cosa y en este sentido luchar por mantener nuestra autonomía. ¿Y cuál puede ser el papel tan fundamental del estudiante? Pues en este sentido, involucrarse en los procesos de reforma que definitivamente son de avance, poder aportar, generar propuestas y a la vez alternativas de solución. Y eso es lo importante, como mencionaba Lee, de la organización por carreras, por áreas del conocimiento. Cada área del conocimiento puede aportar cosas importantísimas a la universidad y por ende a la sociedad hondureña, que es algo que necesitamos mucho. Doris, ¿será que yo estoy haciendo preguntas, pero de una vez ya estamos, es como su última, hoy no soy tan democrático hoy por el tiempo, así que hoy no son tan autónomos con ese micrófono. ¿Será que hay mucha amenaza? ¿Usted cree que haya mucha amenaza o que se venga por ahí, que tengamos que estar tan alertas o no? ¿Qué piensa usted? Verdaderamente que sí. Platicando con los compañeros estábamos destacando la situación en cuanto a las diferentes universidades por la lucha de también su autonomía. Y cabe destacar que la universidad es la madre de las universidades y debería de tener tanto la autonomía. Y la lucha que han tenido las diferentes universidades para poder ellos también tener sus facultades al igual que nosotros las tenemos. Pero creo que como siempre se ha mantenido, debería de estar siempre así. No es tener cada una porque serían como estados pequeños independientes, teniendo nosotros la facultad autoritaria como universidad máxima, la máxima autoridad, ¿verdad? Henry, y ya vamos cerrando.
Ok, yo se quería aportar un poco a eso porque si nosotros recordamos un poco la historia, en esa reforma que se logró en la tercera reforma, los estudiantes, la Federación de Estudiantes por sí sola fue la que fomentó a que se fuera la decisión de darle la autonomía a la universidad. Si no fueran por esos estudiantes que se sacrificaron, por decirlo así, si no hubiera sido por ellos no tuviéramos esta autonomía, así que si no, los estudiantes organizados, somos los que podemos darle un impulso mayor a la universidad. No me puedo ir así, si Filomena está así que arranca con la pregunta, con su comentario. Vamos, ya para cerrar, unos segundos más. En este sentido podría decir, yo invito a todos los estudiantes universitarios a que estudien, investiguen, para que tengan excelentes iniciativas. Y realmente necesitamos de mucho de la unidad, porque creo que en la unidad está el cambio y siendo unidos podemos ser capaces de vencer cualquier obstáculo. Muy bien. Una última cosita que quiero agregar, permítame. Digamos, en este caso la organización, la carrera de medicina se está organizando y el 4 de noviembre hay elecciones, así que exactamente, porque como estamos hablando de la organización de los estudiantes, el 4 de noviembre hay elecciones para los estudiantes de medicina para elegir sus representantes. Muy bien. Creo que todos nosotros y la comunidad universitaria debe estar agradecida con estas personas que lucharon por la autonomía. La rectora decía, la heredamos, hay que hacerla nuestra, hay que vivirla, hay que defenderla. La autonomía, lo decíamos en las reflexiones al inicio, nos ayuda para que nadie tenga injerencia ni política ni de ningún tipo en ella, así que la universidad puede desarrollar ese programa académico, científico, cultural, incluso con los deportes. Así que tenemos que hacerla nuestra también. La autonomía también de alguna manera se opone a la corrupción y dice sí a la rendición de cuentas, algo que pues hay quienes quedan en duda si antes pasaba eso en la universidad o como decían las autoridades, se usó la autonomía para más bien ocultar, para hacer lo que querían con el dinero, que al final es un dinero que tiene que usarse constitucionalmente, ya lo sabemos también, para la educación superior de Honduras. Felicidades por la autonomía, felicidades a todos los que nos están viendo de la comunidad universitaria por la autonomía, felicidades a todos los que en 1957 intervinieron y a los que por todos estos 57 años han venido defendiéndola también. Felicidades, todos nos felicitamos, nos alegramos por esa autonomía también y bueno, a estar alerta siempre y firmes en esa autonomía. Gracias, Henry, Doris, Filomena, Lee, estudiantes de excelencia académica que estuvieron con nosotros también, gracias a la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles también por el apoyo. A ustedes gracias por estar pendientes de Expresión Estudiantil. Nos vemos en la próxima aquí en UTV, el canal universitario de la cultura. Y que viva la autonomía entonces.